Cordial saludo, mi nombre es Caterina Abril. El día de hoy quiero hablar acerca del poder. El poder en sí mismo es una palabra de larga intensidad para entenderla, para su definición. A lo que podemos llegar es que muchos autores han tomado esto para hablar sobre esta misma palabra. Entonces, por lo tanto, no se tiene como tal una definición en la cual podamos decir es o no es. Sin embargo, es importante entender desde qué perspectiva nos vamos a parar y desde qué autor o qué línea investigativa o de la ciencia para hablar acerca de ello. Pero a rasgos generales, a un modo grande para hablarlo, podemos expresar que el poder se refiere a una habilidad y capacidad de poder generar o ejecutar algo. Sin embargo, hablando desde Bourdieu, él afirma que todos y cada uno tenemos poder. Lo difícil es expresarlo y que ese poder sea visible y ayude a mejorar las condiciones que queremos mejorar. Es decir, yo tengo poder, tú tienes el poder. ¿Qué es lo difícil? Entender que tenemos esa capacidad de poder cambiar muchas cosas que nos están generando malestar. Bien, entonces pongámoslo en un ejemplo cotidiano. En las comunidades hay una persona que por lo general siempre toma el poder de todo y las riendas, por decirlo de alguna forma. No es porque esta persona tenga mayores capacidades a las mías, es simplemente porque supo instaurar sus capacidades para que todo el grupo se pudiera reunir y todo el grupo estuviera de acuerdo conmigo, y esto sucede siempre y cuando yo tome las mejores decisiones para los demás. Bien, otra noción es que el empoderamiento es muy difícil, hablándolo ya un poco desde Maritza Montero, desde la psicología comunitaria. El empoderamiento se hace muy difícil para un grupo. ¿Por qué? Por las mismas limitaciones que la sociedad ha impuesto. A esto quiero referir cómo las jerarquías que nos manejan en un sistema capitalista hacen que ese mismo pensamiento se moldee, se estructure de esa forma, y no como nos lo plantea Bourdieu, como se les estoy refiriendo en este momento, o como Maritza nos hace ver que todos podemos tener esa capacidad de empoderamiento desde que sepamos qué queremos hacer, de qué manera y en qué forma nos vamos a favorecer. Ahora bien, hablando de las jerarquías, es importante entender que en un sistema como en el que nos encontramos la jerarquía está muy demarcada. Entonces empecemos, es sencillo de notar. Las grandes industrias, el presidente, los canales de comunicación, que son los que implantan muchas ideas en nuestro pensamiento y hacen muchas veces que nosotros mismos nos limitemos y que esos límites estén mediados simplemente por ellos. Es decir, si un medio de comunicación me presenta algo que no debo hacer porque es que eso está malo, entonces yo no lo hago por ese mismo motivo. Es que a mí me dijeron que está malo. Bueno, pero es porque está malo, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién va a favorecer? Tenemos siempre que ver ese punto, porque es allí entonces donde nuestros esquemas cognitivos llegan a tener cierto choque con la civilización. Entonces, bueno, retomando un poco, estaba hablando acerca de las jerarquías. Pongámoslo en un contexto no muy grande para entenderlo mejor. En el colegio nos colocan normas, nos colocan reglas, el manual de convivencia y ciertas pautas que debemos cumplir. No estoy diciendo que eso esté mal, porque son las políticas de la empresa, bien sea, llámese colegio, empresa, universidad, ciudad, con los códigos de policía nacional, el civil, el penal, y todo esto que nos mantiene bajo una línea de comportamiento. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy de acuerdo con algo, es muy difícil que una institución como el colegio me preste atención. ¿Por qué esto? Por la jerarquía.
porque nos han enseñado desde muy pequeños que al que está arriba se respeta y lo que dice ese que está arriba es así. ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque no hemos tomado ese poder y esas capacidades y habilidades que tenemos como personas para poder lograr grandes cosas. Bien, entonces se vuelve un poco difícil porque el constructo y ese imaginario que tenemos de jerarquía se sigue manteniendo. ¿Esto cómo nos afecta? Como les he dicho a lo largo del video, hay muchas condiciones que nosotros quisiéramos cambiar y que no está en manos del gobierno, no está en manos del Estado tampoco, pero sí en nuestras manos. ¿Qué es lo que pasa? Dicen, ¿no? Y yo también afirmo esa noción. Al pueblo no se escucha. Y esto es cierto. ¿Qué pasa? Últimamente el pueblo, y me incluyo, porque para mí es importante apoyar todo lo que esté en contra de lo que nosotros creemos que es injusto. Ejemplo, las corridas de toros. Para mí, eso es algo estúpido. Para mí. No estoy diciendo para el resto que estén peleando por esto o por los que asistan. No, para mí como persona. Para mí es algo injusto totalmente. Hubo cierta cantidad de protestas que no se presentaron de la forma como debería. ¿Tomamos el poder? Sí. Pero ¿qué pasa? También estos errores hacen que perdamos credibilidad y poder. Porque entonces, ¿qué era lo que ellos decían? Los grandes, los del imperio, los del Estado, los gobernantes. ¿Qué era lo que nos decían? Pero ustedes piden paz y miren cómo están respondiendo. Miren lo que le están haciendo a las personas que están asistiendo a estas corridas. Lo mejor que fue, asistió a una protesta maravillosa en donde hubo un concierto aproximadamente a 3-4 cuadras de la Plaza de Toros La Santa María en Bogotá, en el cual simplemente fuimos. Fue un concierto muy pacífico, era de música jamaiquina, en donde lo que hicimos era cantar y hacer protesta, pero sin acercarnos ni a los uniformados ni a las personas que estaban yendo, porque eso no sería la idea. ¿Qué hicimos? Claro que cogimos ese poder que todos tuvimos. Ahí también había jerarquía, las jerarquías no se van a acabar y nuestros esquemas están preparados para eso, para entender que hay una persona arriba a la cual tenemos que convencer de lo que estamos buscando, del fin que nosotros necesitamos. Sin embargo, hubo algo importante, como les digo, en donde eso, o sea, hasta los mismos policías estaban sorprendidos de ese comportamiento porque pensaron que por lo mismo que era música jamaiquina, entonces los asistentes a esto iban a estar pues consumiendo spa en estado de alcohol, pues que habían ingerido alguna sustancia alcohólica o que se iban a presentar desmanes de orden público. Sin embargo, esto no llegó a pasar en ningún momento. Tuvimos el poder por un momento. Como les digo, tuvimos el poder, lo supimos manejar de la manera correcta y gracias a ello también se forjó una concientización, se promovió esa problematización y esa desnaturalización que tenía una de las representantes que se encontraba en ese momento de los derechos de los animales y, bueno, no recuerdo, también tenía un puesto en el Estado colombiano acerca de las protestas que se venían presentando en días previos. A lo que ella se refirió fue, claro, ustedes tienen el poder total. Y todas las personas que han asistido a todas estas protestas durante días anteriores hubieran tenido el comportamiento que ustedes tuvieron hoy, el respeto antes que nada, y esa habilidad para conversar y para dar sustento de por qué eso no estaba bien visto y por qué querían apartarlo y sacarlo de esa política, de esa ley que volvieron a retomar, seguramente se hubiera llegado a un acuerdo. No para quitarlas o no para dejarlas, pero sí se hubiera logrado por lo menos una conversación y un diálogo pacífico. Entonces, esto se los digo para reflexionar, porque el poder sí lo tenemos
y uno más uno hacemos la diferencia. Ese uno le suma a otro y a otro y ya vamos a ser una comunidad, un grupo el cual está empoderado, como les digo, y a pesar que va a seguir manteniendo la jerarquía, va a saber que no son ellas quien gobierna. Ellos no son quienes nos gobiernan. Nosotros también tenemos libertad de pensamiento sencillamente y gracias a ello es que podemos pues lograr grandes cambios, como les digo. Entonces es importante que no nos limitemos. Las capacidades las tenemos y como referí al inicio a la autora Bourdieu, efectivamente todos tenemos la capacidad de poder y todos podemos lograrlo. Pero las limitaciones cognitivas son grandes y más que eso son los constructos sociales que nos pide que sigamos un orden, que hagamos caso a todo lo que se emita por parte de alguien que tenga un puesto mayor al de nosotros, al del pueblo, porque es que como lo dicen coloquialmente, el pueblo tiene el poder y si no se escucha al pueblo no se hace nada. Pero entonces quitémonos ya la venda de los ojos, quitemos de nosotros esos constructos que no nos deja continuar y echar para adelante como sociedad y muy seguramente se va a poder lograr y evidenciar los cambios que nosotros queramos generar en el espacio, tiempo que sea, pero como les digo siempre, no porque tengamos el poder, tenemos que irrespetar, agredir o lesionar a alguien, sino que esas mismas capacidades y esos mismos valores nos funcione como herramienta para lograr, para tener ese poder y que se den cuenta que cualquier persona es capaz de lo que se proponga. Muchas gracias.